Hoy esta breve canción de The Kings me apremia, pero la brevedad de esta introducción solo puede ser una buena noticia para vosotros, cafeteros, porque hoy viene un hombre muy especial. Hoy entrevistamos a Juan Claudio de Ramón, a quien yo conocí, lógicamente, por sus textos en prensa. Suelo leerle, o leerlo según se mire, con fruición, pero dos artículos publicados en The Objective se me quedaron en la memoria. El primero se publicó hace 3 años y se titula Karl Marx me cae mal. En él, Juan Claudio habla de un pasado en que era lector de Marx y comentaba aspectos de la plusvalía en el patio del colegio. Huelga decir que Juan Claudio ya hizo un viejo café en su adolescencia y que aquí no nos hemos inventado nada. Quizás sus tertulias de colegial incluso gozaban de un mayor nivel. El segundo artículo se titula 2 en la cuarentena. Fue publicado en plena pandemia y en él el autor nos advierte de los divorcios que produjo el confinamiento, pero también habla del repunte de matrimonios, entre ellos el mío. Sí, el mío estaba previsto mucho antes, pero debo decir que me casé mucho más tranquilo habiendo leído la columna de Juan Claudio. Rememoró en aquellas líneas al poeta predilecto de Luis, a Rilke, y recordó ese aspecto tan sublime del amor, el acompañarse sin quitarse soledad. Este es el Juan Claudio de la prensa, aunque también discute otros asuntos de política. Ha participado, por ejemplo, en el libro Anatomía del Procés y coordinó el famoso libro de ensayos políticos La España de Abel. Pero Juan Claudio es más que política nacional. De hecho, Juan Claudio es diplomático y viene a contarnos las maravillas de su vocación. También nos cuenta las dificultades de opositar, las ventajas de emigrar en misión de Estado, los sacrificios que cuesta representar a un país en otros países, los principales objetivos de todo diplomático. Canadá y Roma son los destinos que ha disfrutado Juan Claudio, y allí ha aprendido no solo de aquellos lugares, sino también ha comprendido mejor a España, esa España a la que quería servir desde joven y que se ve de distinta manera desde un punto extranjero. De su paso por Canadá, el Juan Claudio escritor ha producido un libro de viajes que promete ser delicioso, Canadiana. Un servidor ya tiene ganas de comprarlo y os lo recomienda a todos vosotros. Y es que no es raro que el diplomático, además de trabajar, escriba. La vocación aventurera a veces cobija a otra literaria. Y nos alegramos de que ese sea el caso de nuestro invitado de hoy. Cafeteros, la canción termina y no quería dejar de agradeceros que estéis aquí, en nuestro viejo café destartalado. Coged sitio y disfrutad de un hombre que se fue y ha vuelto, y que en el fondo siempre estuvo con su prosa, y que hoy puede estar de viva voz aquí con nosotros. Toda alegría es poca. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Juan Claudio de Ramón. ¿Cómo estás, Juan Claudio? Pues muy bien, buenos días desde Madrid. Buenos días. Oye, muchas gracias por venir. Ha costado un poco organizar este podcast, la verdad. O sea, ha costado meses, pero también por dificultades horarias y pandémicas y demás, ¿no? Pero bueno, qué alegría que estés ya aquí. O sea, la primera pregunta que te quería hacer es que cuando estábamos haciendo el título, yo quería llamarlo Memorias de un diplomático, porque tiene un matiz épico, ¿no? Y parece que, que es más atractivo. Y tú me dijiste, no, llámalo Palique de un diplomático. Y pensé, o sea, es gracioso, pero parece La que te épica estemos ya no desmereciendo, ¿no? Se ha ido la épica. Como nos ha venido aquí un diplomático a darnos la chapa, y si alguien lo quiere escuchar, entonces, ¿por qué querías llamarlo Palique? ¿O por qué quieres llamarlo? Bueno, no me parece... Gracias. Oye, muchísimas gracias por invitarme a Viejo Café, que es un podcast que yo ya conocía, tengo amigos que han pasado por aquí, está haciendo su camino y estoy muy contento. Disculpa que hayamos tardado tanto en conseguir concertar el momento para hacerlo, pero precisamente acabo de volver de 9 años en el exterior, ¿no? Sirviendo en 2 embajadas, en Canadá y en Italia, y la mudanza aquí a Madrid ha sido bastante trabajosa y por eso realmente hasta ahora no he podido encontrar el momento de daros el tiempo que merecéis. Cuando me propusiste llamarlo Memorias de un diplomático me pareció excesivo, ¿no? Porque bueno, eso parecía más el título adecuado para un diplomático que estuviera ya jubilado, ¿no? Y tuviera ya muchos recuerdos acumulados, ¿no? Yo, claro, yo con 38 años y
12 creo que son de carrera, pues me pareció un poco pretencioso titularlo Memorias de un diplomático, ¿no? Algún embajador que me conoce podía escucharme y decir, pero bueno, ¿usted qué se cree? ¿No? Si todavía no ha sido ni ministro consejero ni ha ocupado ningún cargo de relieve, ¿qué memorias puede tener, no? Entonces, no, yo te dije que lo llamáramos palique diplomático, no palique de un diplomático, sino palique diplomático, porque palique diplomático es el título que dio a su libro de memorias un grandísimo diplomático español de finales del siglo XIX y principios del XX, que era también un magnífico escritor e incluso un gran historiador, que es el Marqués de Villaurrutia, ¿no? El Marqués de Villaurrutia, que en realidad firma como tal, pero se llama Wenceslao. ¿Cómo se llamaba el Marqués de Villaurrutia? Wenceslao. Luego os lo digo, ¿no? Pero el caso es que cuando él tuvo que escribir sus memorias, las llamó así, palique diplomático, ¿no? Os enseño el título, ¿no? Y es un libro delicioso que se encuentra en el mercado de segunda mano, porque desafortunadamente no es un escritor muy conocido, pero verdaderamente es divertido, es ameno, es lúcido, es inteligente. Claro, a él le toca ser diplomático en un momento en el que la política exterior de España pues era un poco deslucida, no nos codeábamos con las grandes potencias, acabábamos de tener el 98, pero bueno, así con todo, pues España siempre es España y entonces se codeó con mucha gente, viajó mucho, leía muchísimo, escribió mucho y ya te digo, palique diplomático es como un título así clásico, ¿no? Por cierto, la carrera tiene una editorial propia que se llama La Valija Diplomática, que acaba de recuperar estos recuerdos del Marqués de Villaurrutia y son relativamente fáciles de conseguir ahora ya en el mercado editorial. Así que eso es lo primero que os debería de... mi primera recomendación es que leáis a Villaurrutia. Y de ahí viene mi encarñamiento con el término palique diplomático. Vale, estoy viendo que se llama Venceslao Ramírez de Villaurrutia. Esto, Venceslao Ramírez, efectivamente. ¿Qué? Y es un personaje de la Restauración, como puede ser el conde de Romanones, ¿no? No creo que llegara a vivir hasta la Segunda República. Digamos que su mundo es el de la Belle Époque, ¿no? Y ya os digo, es un escritor a redescubrir. Joder, qué interesante. Pues yo te quería preguntar también por otro marqués, que es el Marqués de Valderramas. No, Valdegamas, que es Donoso Cortés, ¿no? ¿Donoso Cortés era diplomático? Sí, vale, no. Oye, pues esto es una cosa que me lo estás descubriendo, no tenía ni idea, bueno, hombre. A Donoso Cortés... Fue ministro de Exteriores, ¿no? Sí. Fue ministro de Exteriores. Pues oye, me pilláis en un renuncio y en una laguna de cultura que se supone que es precisamente lo que no tenemos que tener los diplomáticos, ¿no? Que supuestamente somos personas cultas, ¿no? No sabía que Donoso Cortés había sido diplomático y mucho menos ministro de Estado. Vamos, le conozco por su faceta de pensador político y de los más valiosos que hubo en el 19 español, ¿no? Pues, Luis, búscalo, corrígelo, porque a lo mejor vamos a seguro. nosotros. O sea, ahora, a no ser, o sea, también te digo, o sea, claro, hay lo he leído muchos en Wikipedia, personajes, quiero decir, hay en la historia del siglo XIX y XX, ¿no? Que es cuando se empieza a profesionalizar la función del diplomático, hay muchos personajes famosos que desarrollan una obra, ¿no? Política o literaria que oscurece un poquito cuál era su oficio, ¿no? Y ya ves, eso también, pues claro, a mí me ha pasado con Donoso Cortés, pero bueno, en el mismo siglo XIX, pues por ejemplo,
En Francia tienes a un vizconde, ¿no? Que es Chateaubriand, ¿no? Al que por supuesto se le conoce, ¿no? Por su literatura, quizá la mejor prosa francesa del XIX, pero que era de profesión diplomático, ¿no? Y bueno, en el 20, pues muchos escritores importantes eran diplomáticos, ¿no? O lo fueron, o desempeñaron cargos diplomáticos, ¿no? Lo fue Pablo Neruda, lo fue Gabriela Mistral, lo fue, creo, Octavio Paz, ¿no? En España tenemos el caso de Juan Valera, ¿no? A quien se le recuerda como una de las grandes prosas españolas del XIX, pero que era diplomático. Tenemos también a Ángel Ganivet, ¿no? Uno de los generación del 98, ¿no? Que también tenía esa faceta de diplomático. Un poquito más tarde nos encontramos ya con Salvador de Madariaga, que fue el representante español ante la Sociedad de Naciones. Así que digamos que hay gente, digamos, que obtiene una fama que luego oscurece el hecho de que efectivamente se dedicaban a la diplomacia profesionalmente. Ha quedado claro que problemas de cultura no tienes. No, ¿Y esto? hombre, no, me habéis pillado con lo de Donoso Cortés. Lo has confirmado, Luis, que a ver si vamos a pillar a alguien y lo vamos a hacer mal. A ver, lo dice Wikipedia, o sea, yo Vale, tampoco entonces, no he ok. hecho un análisis más allá. No, ¿y esto por qué crees que sucede? Porque además, más ahora, sois unos cuantos que escribís en prensa y resulta que luego sois diplomáticos. O sea, yo en tu caso me enteré mucho más tarde. ¿Esto es por la exigencia de la oposición o del oficio o por lo de viajar o lo de viajar y tener que encargarse, ¿no? Tener responsabilidades políticas fuera? ¿Qué es lo que os hace, no sé, tan reflexivos o por qué tendéis tanto a escribir ya al palique? Bueno, primero un matiz, no somos tantos los que, o sea, somos bastantes los que escribimos, es verdad que es una carrera donde florece la vocación literaria o que normalmente viene acompañada de vocación literaria, pero no tanto, digamos, la vocación periodística, ¿no? Lo de escribir en prensa ya es una rareza, ya empieza a ser una rareza y no somos tantos. Yo lo he hecho desde hace 6 o 7 años. Y me viene a la memoria un modelo que yo tuve al empezar, que puede ser, por ejemplo, el de José María Ridao, ¿no? Que es diplomático español, ha entrado y ha salido de la carrera y es un articulista y un ensayista brillante al que se le conoce mucho por sus aportaciones en prensa escrita, pero escribir en prensa es, digamos, cosa distinta, ¿no? Escribir novela, escribir poesía, en cambio, sí es bastante habitual y no mala, debo decir. Quiero decir, los diplomáticos que yo conozco que escriben, también literatura de viaje, ¿no? Mi compañero Enrique Criado tiene libros fantásticos sobre sus estancias en la República del Congo, la República Democrática del Congo, y también en un libro sobre los Balcanes. O sea, digamos que todo ese tipo de literatura más recreativa, dicho sea esto sin ningún matiz peyorativo, ¿no? Sí que es frecuente. Y la razón, bueno, la razón es que ya de entrada la formación que te exige la carrera trasciende lo técnico, ¿no? Uno tiene que dominar bien un temario histórico, ¿no? Y cultural, ¿no? Con lo cual muchos empezamos ya a estudiarla pensando en que es quizá de todas las grandes oposiciones a los grandes cuerpos del Estado la de vocación más cultural, ¿no? Uh-huh. Y luego el propio acumulado de viajes y de historias que produce el oficio, pues también invita, ¿no? a pasar al folio las experiencias de cada uno, ¿no? Y sí, me vienen a la cabeza pues, muchos compañeros que escriben, ¿no? Pues está Anunciada Fernández de Córdoba, que es nuestra embajadora en Hungría, ¿no? Que tiene novela, que tiene poesía, Fidel Sendagorta, que ahora acaba de escribir un libro
muy interesante que recomiendo a todo el mundo sobre el auge de China en el mundo, que se llama Estrategias de Poder, lo publica Deusto, pues también es un poeta secreto, ¿no? Abundan los poetas secretos en la carrera, ¿no? Me viene a la cabeza también el nombre del embajador Manuel Montovio, que escribe mucha poesía y mucho ensayo, el nombre de Elena Cosano, que tiene obra novelística. También hay un compañero, Juan López Herrera, que tiene ahora en el mercado una novela policíaca bastante divertida que está gustando mucho. Luego hay compañeros que se dedican también o que han hecho pinitos y con fortuna en el terreno del cómic. Hay un cómic fantástico que recomiendo que se llama El Tesoro del Cisne Negro, que está dibujado por Paco Roca y guionizado por Guillermo Corral, que es diplomático, y que cuenta, o bueno, digamos que recrea un poquito las experiencias de Guillermo en una de sus aventuras diplomáticas, recuperando el tesoro de las fragatas Mercedes, no sé si lo recordáis, y que ahora Amenábar está haciendo la serie, por cierto. En fin, o sea que efectivamente hay mucha creatividad en la carrera, aunque por otro lado, paradójicamente, pensad que esta teóricamente es una carrera de tímidos, es una carrera de prudentes, donde el pudor de alguna manera forma parte de nuestro código de conducta. Así que yo creo que son todavía más los que podrían escribir y no lo hacen por una cierta deformación profesional, ¿no? Pero sí, ciertamente vocación literaria y carrera diplomática son bastante compatibles. ¿Cómo es el examen? ¿Cómo es el...? Porque yo he oído cosas, por ejemplo, que Acaba de entrar mi hijo, un Ah, muy segundito. bien, no, aquí somos... Daniel, ¿no? No, ahora no puedes. Ahora no, lo siento, estoy trabajando. Disculpad, ya estoy con vosotros otra vez. Bueno, piensa que, por ejemplo, Pedro Herrero, en el podcast que le hicimos, el hijo salió en pantalla, total. Nos saludó, o sea que con total libertad, ¿eh? No, como Oye, se... ¿podemos...? Sí, No, dime. ¿podemos empezar explicando qué es ser diplomático y a partir de ahí cómo se Venga, llega, va. un poco para orientarnos, ¿no? De exactamente cuál es la tarea de un diplomático y luego ya pasamos al examen, ¿no? A la posición del diplomático. Bueno, pues me parece una pregunta pertinente y efectivamente el lugar por donde empezar. El diplomático o la diplomática, ¿no? Porque también hay muchísimas mujeres dedicadas a este oficio, es, antes que nada, un funcionario al servicio del Estado, ¿no? No siempre fue así, ¿no? Pues como cualquier servidor del Estado, el oficio de diplomático se ha ido profesionalizando, ¿no? Ya no es, pues, es un amiguete del rey, ¿no? Que envía en embajada a algún sitio, ¿no? Sino que se convierte en una rama de la función administrativa, y su gran particularidad es que está especializado en la política exterior, ¿no? Para así decir, ¿no? Si tú vas a la Convención de Viena del año 61, creo, de Relaciones Diplomáticas, ahí tienes explicadas cuáles son las funciones de los diplomáticos, ¿no? Que son, si no me falla la memoria, representar al Estado del que vienes, ¿no? Proteger sus intereses, negociar tratados, acuerdos que puedan ser beneficiosos para ambos países, informar, ¿no? Enterarse de lo que ocurre en esos países y enviar información al propio país con análisis que se suponen que trascienden, ¿no? Aquello que uno puede saber a través de los periódicos, ¿no? Que uno obtiene información, bueno, por medios lícitos, pero de alguna manera privilegiada, ¿no? Por medios lícitos, digamos,
es un añadido que sugiere que en el pasado también por medios ilícitos, ¿no? Cuando la tarea del diplomático a veces se asemejaba a la del espía, pero ahora ya esto no es así. Con licencia para matar, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Y de ahí viene parte de la leyenda, ¿no? Que se asocia al oficio. Y luego la última función es la de fomentar las relaciones de amistad y culturales entre los estados, ¿no? Si tuvieras que definir la vocación exactamente, o sea, a ti qué te... Porque entiendo que tú tienes vocación de diplomático, ¿no? Es un oficio que te gusta. Bueno, yo tengo vocación de servidor del Estado, quiero decir. Yo, de hecho, empecé a opositar, o sea, yo tenía muy claro al terminar la carrera, que en mi caso era Derecho y luego hice Filosofía, que yo quería trabajar al servicio del Estado. Y entonces, mi primer intento fue con abogado del Estado, ¿no? Y duré una semana. ¿No? Pero mejor durar una semana No, que 4 años y no. Yo pensé que me gustaba el derecho, pero luego me di cuenta de que era una posición muy dura que consistía básicamente en mascar serrín durante 8 horas diarias, ¿no? Y pensé que tenía que buscar una cosa, digamos, que me ofreciera o sea, que el estudio fuera un poquito más estimulante, ¿no? Y entonces caí sobre la oposición a diplomático, que me ofrecía varias ventajas, ¿no? Si queréis ya empezamos, confluyo en la pregunta de cómo se llega a ser diplomático. Es una oposición. No es una oposición fácil, pero tampoco es de las más difíciles. A mí no me gusta exagerar la dificultad de las oposiciones. Las hay que son absolutamente de una dificultad descomunal. Pues, registros, notariados, letrado letrado del Consejo de Estado, letrado de Cortes, esas son las más difíciles. La de diplomático quizá pertenece a ese grupo de oposiciones difíciles, pero no me gusta exagerar su dificultad, puesto que eso retrae a mucha gente, ¿no? Y lo cierto es que no cualquier persona a la que le guste un poco estudiar y se sienta con ganas y persevere, esta es la palabra importante, perseverar, puede aspirar a ser diplomático. Yo soy el primer diplomático de mi familia. Otra de las leyendas que hay que despejar es que esta es una carrera de linajes, compuesta por linajes, y que solamente se entra aquí si eres hijo de alguien. Eso, pues quizá fuera cierto en el pasado, ahora no lo es. Esta es una carrera puramente democratizada. Y entra cualquier persona que se lo proponga y que tenga estudios. Es verdad que opositar requiere una cierta holgura financiera durante algún tiempo, con lo cual retiro lo de cualquiera, ¿no? Es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir, pero sí, ¿no ofrecéis becas? Pero sí un vasto segmento de lo que son las clases medias españolas. Y entonces es un examen que permite, que claro, que es más llevadero que otras oposiciones porque es más variado, ¿no? Suele consistir, hay algunas variaciones de año en año, pero suele consistir en un examen de cultura general, que es la primera prueba, el primer cribado. Luego hay una prueba de idiomas, ¿no? En la que tienes que demostrar francés, o sea, un conocimiento adecuado del francés y del inglés. Otros idiomas son optativos y suman puntos. La prueba de idiomas se ventila a través de ejercicios de traducción directa e inversa y también de entrevistas, ¿no? Te obligan a hablar en 5 minutos en estas lenguas. Ya no recuerdo si antes o después de esta prueba también hay un ensayo, te dan un tema y tienes que desarrollarlo por escrito. He olvidado lo que me tocó a mí, la verdad, no sé, algo sobre la emergencia de África como continente, no recuerdo bien, pero bueno, era algo así. Y después viene el famoso cante de temas, ¿no? Que es lo que la población entiende por opositar, ¿no? Que es
repetir temas durante una hora, ¿no? Escogidos al azar. Y aquí de nuevo es un temario muy grato porque es un temario variado, ¿no? En otras oposiciones los temas, por ejemplo, pues si tú eres abogado del Estado, los temas son eminentemente de derecho, o si tú vas a opositar a economista del Estado, que es otra de las difíciles, pues los temas son eminentemente económicos, ¿no? En la oposición a diplomático tienes, el temario está más o menos partido en 4, uno de derecho, uno de economía, uno de historia y uno de relaciones internacionales. Y ya quien supera esas 4 primeras fases accede a una entrevista, que es la... Bueno, no, hay un caso práctico y después la entrevista, ¿no? Cada año o cada 2 años se convocan plazas, uno está atento al BOE y se anima a darle un intento o no. Otra pregunta que me suelen hacer es si hay que venir de la carrera de Derecho. No, yo tengo compañeros que vienen de formaciones académicas de lo más variopinta. Tengo compañeros que son arqueólogos de profesión, tengo compañeros que son filósofos, compañeros que estudiaron periodismo, compañeros que hicieron economía, empresa. Es verdad que muchos hicieron derecho, pero también pues, filología. Son legión los filólogos que luego se inclinaron por una posición a diplomático. Y bueno, y ya lo último es que sí, ciertamente es una oposición que si uno lo hace bien y pues uno puede, en mi estimación personal, una persona dedicada a estudiar esa oposición a tiempo completo, de 2 a 4 años en función de la suerte que tenga también, puede ser un plazo razonable para aprobarla. En relación a, porque el otro día hablaba con un amigo que está estudiando notarías y sobre lo que había dicho Íñigo Rejón, ¿no? Sobre dar becas a la gente que opositaba y me dijo, al menos en el colegio de notarios, las becas ya existen. O sea, es decir, si tú manifiestas que no tienes un nivel lo suficientemente alto económico, hay unas becas que no son muy sustanciosas, creo que eran 600 euros al mes, en la que tú te dedicabas a estudiar y te pagaban. No sé si esto existe con los diplomáticos o tienes conocimiento de esto. Bueno, vamos a ver. Sí, sería un poquito el debate que se suscitó a raíz de las palabras de Rejón, y debo decir 2 cosas, que estoy de acuerdo con él en parte y en parte no. La parte en la que estoy de acuerdo con él es que efectivamente un sistema de becas que ayudara a todo el mundo al que se lo propusiera, con independencia de su extracción social, a opositar, ayudaría a democratizar todavía más el acceso a la función pública, al servicio del Estado. Eso es cierto y eso es justo, ¿no? La parte en la que no estoy de acuerdo es en la parte de exagerar, digamos, digamos, el pulmón financiero que hay que tener para opositar y empezar ya a propagar el tópico de que esto es algo que solamente se pueden permitir familias ricas, ¿no? Eso no es cierto hoy por hoy, ¿de acuerdo? En parte porque, como tú dices, algún sistema de ayudas ya existe en el caso de los notarios. En el caso de los diplomáticos, entiendo que todavía no hay becas, aunque lo cierto es que la escuela diplomática sí que ofrece cursos, ¿no? que ayudan a arrancar en el estudio a la carrera, y el tema de las becas está ahí siempre sobrevolando, es algo que yo creo que se terminará haciendo, ¿no? Entonces, me parece bien, efectivamente, ayudar a nivelar el terreno y que todo el mundo pueda opositar, pero no me parece bien llevar esta discusión a extremos que hagan pensar a la gente que llegar a ser diplomático o abogado del Estado o juez es una cosa de aristócratas, que es un malentendido también interesado, ¿no? Porque el subtexto de ese discurso es gente de derechas, ¿no? Es gente
con intereses propios y que no son capaces de representar al común de la ciudadanía. Eso no es cierto. Yo insisto, yo en mi carrera, en mi promoción, que fue bastante extensa, pues yo tengo un poco de todo. O sea, quiero decir, hay gente que viene de distintos niveles sociales y hay gente que está más echada a la izquierda o de ambientes más de izquierda, más de derecha. Quiero decir, no, ayudemos a la gente a opositar, pero no propaguemos tópicos que pueden ser corrosivos al final del Estado, ¿no? Y luego, por supuesto, antes me he dejado una parte, y es que, evidentemente, parte de la vocación, o sea, quien se pone a opositar esta carrera, o sea, yo tenía la vocación de servir al Estado, pero también, digamos, la posibilidad que te da de conocer mundo, supongo que está en los cálculos de todo el mundo, de toda la gente que se pone a opositar esta carrera, ¿no? Al fin y al cabo, el diplomático es una persona que va a vivir en condiciones privilegiadas, o sea, que va a emigrar en condiciones privilegiadas a países que pueden ser de lo más exótico o a países que pueden ser de lo más apetecibles, ¿no? Es una especie, claro, emigrar siempre es duro. La vida de inmigrante siempre es muy dura, ¿no? Sobre todo al principio. El diplomático tiene el privilegio de ahorrarse ese aterrizaje durísimo, porque llegas con un pasaporte diplomático a los sitios, con un trabajo asegurado, que es el trabajo en la embajada o en el consulado, y normalmente con acceso a las élites del país. Todo eso es muy atractivo y, por supuesto, satisfacer eso que los alemanes llaman el Wanderlust, ¿no? La lujuria del viajar, ¿no? Pues forma parte un poquito de la motivación que uno tiene cuando se pone a estudiar diplomático. Ojo, la carrera está regulada para que más o menos los periodos en el exterior se equilibren con los periodos en el interior. Y cuando estás en el interior, lo que haces es trabajar para el Ministerio de Exteriores. ¿Y cómo se puede, o sea, qué facilidades hay para formar una familia? Porque entiendo que el cónyuge de un diplomático, de una diplomática, tiene que renunciar en muchos casos, bueno, de entrada de renunciar en el lugar en el que quiere vivir, ¿no? Pero incluso a nivel profesional. Esa es una muy buena pregunta que me permite equilibrar mi respuesta anterior. Si os he dicho antes que la vida de diplomático es una vida de grandes privilegios o de grandes oportunidades, porque te permite, digamos, conocer muchas cosas y viajar por muchos lugares y acumular muchas experiencias, también debo decir que es una vida de grandes servidumbres, ¿no? O sea, es una vida de contrastes muy altos, ¿no? Entre lo que te da y lo que te quita. Y la parte que te quita suele ser la estabilidad familiar, ¿no? Efectivamente, es un problema para la pareja, ¿no? Porque la vida de cónyuge de diplomático es muy sufrida. Normalmente tienen que renunciar a sus propias oportunidades de promoción profesional para acompañarte. Eso lo sufrían antes más las mujeres y ahora también lo sufren los cónyuges, los maridos, los cónyuges varones, ¿no? Es decir, porque es difícil aterrizar en un país y poder continuar, o sea, y poder tener una continuidad laboral respecto de lo que hacías en España si eres el cónyuge de un diplomático. Con lo cual, bueno, esa es una parte un poquito difícil y que se tiene que conllevar con mucho amor y con mucha comprensión e intentando trabajar en equipo y atendiendo las necesidades, ¿no? Porque se entiende que tú, como diplomático... Y luego, perdona, y luego está el tema de los niños, ¿no? Que también para ellos se produce una especie de mezcla de grandes privilegios y de grandes servidumbres. El privilegio de crecer en el extranjero, de tener una familiaridad con los idiomas desde muy pequeños, ¿no?
pues, tener 7, 8, 9 años y hablar ya 3 o 4 lenguas, ¿no? Pero tener mundo, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? Eso es una gran ventaja, ¿no? para los hijos y las hijas de las familias de diplomáticos. Pero también tienen que acostumbrarse desde pronto a la experiencia del desarraigo, ¿no? Estar 4 años, como le ha pasado a mis hijos, viviendo en Roma, haciéndose romanos, teniendo amigos italianos y de repente tener que despedirse, ¿no? Tener que abandonar a los amiguitos y cambiar de ciudad. Eso, bueno, pues eso también puede acostumbrar desde muy pronto a los niños a la melancolía, ¿no? Y endurecerles. Cambiar de sistema escolar no es fácil, ¿no? Puede perjudicarles académicamente. Entonces, por responder a tu pregunta, ciertamente el equilibrio familiar es el más difícil de conllevar, es el más difícil de gestionar, ¿no? Mejor, por decir una palabra más ajustada, en esta carrera. Un problema que no tienen, pues, los que opositan a TAC o a abogado del Estado, que desarrollan su carrera básicamente casi siempre en España. Porque lo que te iba a decir es que los destinos evidentemente los recibes, ¿no? No hay ninguna preferencia por parte del diplomático, no puede exigir, no puede pedir, o cómo funciona. Cada año se convocan las vacantes y como España es una potencia media que tiene un montón de embajadas por el mundo, ¿no? Pues creo que tenemos embajadas en 90 o en 100 países, lo cual, digamos, es un número alto, ¿no? de país de prestigio y potente. Pues claro, al final la rotación es muy frecuente y la lista de destinos es suficientemente amplia, ¿no? Cada año. Y entonces los que están en Madrid concursan. Y el sistema de concurso consiste en dar a conocer tus preferencias, ¿no? Echas tu papeleta, que decimos los diplomáticos, y puedes tener hasta 5 preferencias. Y entonces los destinos se van adjudicando básicamente en función de la antigüedad, aunque también, sobre todo en algunos sitios particulares, se tiene en cuenta el mérito, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor un candidato que habla un perfecto alemán puede saltar por encima de otro más antiguo para ir de consejero cultural a Berlín. Lo mismo ocurre si hablas ruso con Rusia o si hablas chino con China, ¿no? Quiero decir. Pero básicamente el criterio es la antigüedad, lo cual no está mal porque da una cierta seguridad, ¿no? Laboral a los diplomáticos. Y dado que la formación es buena, yo creo que al final el talento acaba más o menos bien asignado, ¿no? Por responder a tu pregunta, no puedes escoger el lugar a donde vas, pero es muy raro que te vayas obligado o forzosamente a un sitio. Y cuando eso ocurre, digamos que el ministerio encuentra la manera de premiarte o de compensarte por ello. ¿Periodos de cuántos años? Pues tenemos el mundo repartidos en 3 categorías de países. Son países A, que son países desarrollados, de renta alta, de nuestro entorno, ¿no? Pues Europa, toda Europa, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Esos son países, digamos, donde la calidad de vida es equivalente a la de España o a veces incluso superior. En esos países se exige una permanencia mínima de 3 años y máxima de 5. Los países que llamamos países de tipo B son países en vías de desarrollo, renta media, que presentan algún tipo de dificultad por alguna circunstancia objetiva, y en esos países creo que el mínimo es de 2 años y el máximo es de 4. O de 3 y 4. Y luego los países C, que son los países difíciles, los países incómodos,
bien por una situación de subdesarrollo, bien por el contexto social en el que se encuentran, bien por la extrema lejanía o las circunstancias climáticas o geográficas, esos países son de mínimo 2 años y de máximo 3, o incluso en algunos sitios muy extremos, países en guerra, ¿no? Pues, como podría ser el caso de Afganistán o de Irak en su momento, la permanencia es de 1 año. Es decir, la lógica que se sigue es cuanto más duro es el destino, menor es el plazo de exigencia. Es decir, el tiempo que estás obligado a permanecer en el lugar. Y eso tiene un sentido, claro, porque la persona que se pasa 5 años viviendo en un país en guerra, pues se vuelve chaveta, ¿no? Claro. Pero luego, de cara al ministerio, no hay un dilema, porque si hay un país en conflicto y necesitas a diplomáticos preparados, diplomáticos dispuestos, puede surgir que nadie quiera ir, nadie de los preparados quieran ir, o nadie de los que necesitas allí quieran ir, o es de alguna manera surgen las vocaciones en estos países concretos, conflictivos. Sí, ocasionalmente ocurre que un destino es forzoso. Entonces, alguien de las últimas promociones tiene que, por así decir, comerse el marrón de irse a un país que no le gusta a nadie. Y además, en esos casos, normalmente será solo porque dejará a su familia aquí, ¿no? Pero incluso eso, ya os digo, es relativamente inusual, y el ministerio suele encontrar la manera de compensar a esa persona, ¿no? Por lo demás, también es cierto que entre la carrera, que somos creo que unos 600 o 700 diplomáticos en ejercicio, más unos 200 en la reserva, siempre hay gente de talante más aventurero, gente que dice, sí, yo voy ahí a la base militar de Herat o donde haga falta ir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso también, digamos, que equilibra mucho las situaciones, porque no todo el mundo en la carrera tiene el mismo tipo de aspiraciones, ¿no? Hay gente que quiere una carrera más política, entendida en el sentido de que le gusta la política exterior, ¿no? Y progresar hasta el nivel de embajador. Hay gente que le gustan las tareas consulares, ¿no? Que son las tareas de auxilio a los ciudadanos españoles en el exterior. Hay gente que le gusta la gestión cultural, hay gente que le gusta lo bilateral, o gente que le gusta lo multilateral, y entonces más o menos se va haciendo una carrera en Naciones Unidas. Quiero decir, hay gente que le gustan los destinos tranquilos y cercanos a España, y hay gente que le gusta el exotismo y el peligro. Con lo cual, digamos, al final la carrera provee de oportunidades a todo el mundo para que un mínimo de autonomía y de acoplamiento entre la personalidad y el interés y los puestos se produzca. Pasamos, si te parece, a lo más experiencia, que esto era un poco lo teórico. Porque cuando te he preguntado qué es ser diplomático, me has dado una respuesta de oposición, ¿no? En plan, artículo Sí. 51 de la Convención. Sí. Entonces, o sea, si tuvieras que resumir en base a tus experiencias, ¿no? Porque tú has estado en diferentes países y tal, ¿cuál ha sido tu función de diplomático? O sea, ¿qué has estado haciendo tú que como diplomático, y no en plan fomentar, o sea, sino un poco más explicado para todo el mundo, ¿no? Que no haya estudiado tanto derecho? Bueno, pues yo empecé mi carrera pasando unos años en Madrid, en una dirección de corte transversal, que es la Dirección General de Política Exterior, y luego en la Dirección General de África. Cuando estás en Madrid, lo que haces es preparar la política exterior del ministerio, digamos que preparar el trabajo de las personas que tienen que decidir, ¿no? Y tomar las decisiones políticas, ¿no? Pues el ministro o la ministra de Asuntos Exteriores y después, por supuesto, el presidente del gobierno, que al final es una pieza importante, ¿no? Quizá la fundamental en la política exterior. Y luego, cuando sales, el trabajo se vuelve mucho más variado, ¿no? Porque tienes que ser polivalente. Y tanto más polivalente serás cuanto más pequeña sea la embajada. Porque si la embajada es pequeña, de repente tú absorbes muchas funciones. Yo empecé mi carrera en Canadá, donde estuve 4 años, capital Ottawa, y ahí eso era una embajada de 3 personas, ¿no? Y entonces yo era el tercero. Y entonces, como tercero, yo era el encargado consular de la sección, es decir, hacía trabajo de tipo administrativo, muy bonito,
el trabajo consular es muy bonito porque es el que te permite ayudar a los españoles en apuros o también a los extranjeros. Y la verdad es que en tanto que encargado consular, pues hice un poco de todo. Visité a presos españoles en las cárceles de Ottawa, casé a parejas de españoles, porque tú ahí eres encargado del registro civil, hice testamentos. ¿Qué más cosas hice? A veces es tareas tristes, pero que también son de mucha ayuda, como repatriar cadáveres, ¿no? Pues, recuerdo el caso de unos montañistas catalanes que se murieron en las montañas rocosas y pues hay que ayudar a repatriar cadáveres. Y sobre todo, digamos, pues dar visados, ¿no? Eso es una cosa que es una tarea clásica, ¿no? Del diplomático, ¿no? Conceder visados a extranjeros que quieren visitar España. Ese es el trabajo de tipo consular. Pero como la embajada era pequeña, yo también tenía la función de consejero cultural, ¿no? Y entonces ahí gestionas un pequeño presupuesto para promover la agenda cultural de la embajada, que consiste en la promoción de la cultura española en el país donde estás, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es sencillo porque todo el mundo sabe quién es Goya o todo el mundo sabe quién es Picasso y no cuesta nada promocionar a estos artistas que no lo necesitan, pero sí que hay, digamos, artistas españoles que con ayuda del ministerio dan a conocer su obra en estos países y ahí entras tú, ¿no? Entonces yo organicé exposiciones en Toronto, en Vancouver, en Montreal, ayudé a la distribución de películas, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, que Pa Negra, el año que ganó el Goya en España, pues yo ayudé mucho a que se estrenara en un cine comercial en Ottawa, festivales, ese tipo de cosas es una tarea muy grata, la de Y gestor. esto se va extendiendo a la medida que van surgiendo nuevos formatos. O sea, me imagino, por ejemplo, podcast, ¿no? O sea, si queremos promocionar un podcast español, Sí, claro. es el... La, 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 eh, Efectivamente, a los diplomáticos nos han pedido que estemos en redes, ¿no? Y que usemos las nuevas tecnologías. Entonces, pues, por ejemplo, efectivamente, a mí no se me ocurrió hacer un podcast en Italia. Perdonad un segundo. A mí no se me ocurrió hacer un podcast, pero si estuviera ahora, seguramente sí. ¿No? Sí que se me habría ocurrido. ¿Te preguntamos o estás ocupado? No. Vale. Claro, yo tengo Twitter y veo que las embajadas tienen Twitter Claro. y bueno, sí, efectivamente, cada vez estamos más adaptados a las nuevas tecnologías, pero al final la función es la misma. La función es promover y comunicar y dar a conocer y bueno, y el formato da un poco el mismo. Da un poco lo mismo. Entonces tu Yo vocación no, es... yo no soy de los que creen que las nuevas tecnologías alteran necesariamente la esencia del oficio, ¿no? Entonces, tu vocación es más cultural dentro del mundo diplomático, eres más tiras más por consejero cultural, es tu... A mí me encantaría ser consejero cultural en varios Vale. sitios, si no lo oculto. Porque luego en Roma, ¿qué papel desempeñaste en Italia? En Roma, pues era una embajada más grande porque las relaciones son bastante más densas y entonces en Roma éramos 6 diplomáticos en la embajada y yo era el más joven y entonces hacía un poquito era el diplomático escoba, ¿no? Pues todo lo que no querían los demás, pues lo barría yo, ¿no? Y entonces pues llevaba el personal de la embajada, los asuntos administrativos, algunas ramas de la política exterior menores de Italia, me tocaba informar a mí de ellas. Representaba a España en alguna organización internacional de las Naciones Unidas que tiene su sede en Roma. Llevaba las redes sociales de la embajada, precisamente, que consume bastante tiempo, ¿no? El Twitter, el Facebook, el Instagram de la embajada, las relaciones económicas, yo era enlace con los agregados comerciales, en fin, era una cesta de productos bastante más variada, ¿no? Pero claro, también porque las relaciones con Italia eran
tenían muchísimas más facetas, ¿no? En Italia hay una persona enteramente dedicada al tema de la cultura, el consejero cultural. La persona con la que yo más coincidí es John de la Riva, que es un puesto muy prestigioso. Y la verdad es que ahí pues, te lo pasas muy bien, ¿no? Porque, como os podéis imaginar, las relaciones entre España e Italia son muy, muy ricas, muy densas, muy variadas. Es que yo pienso en Roma y digo, bueno, a ver, Roma es una ciudad de la que te enamoras, claro. ¿Qué pasa si siendo diplomático te enamoras de un sitio y te quieres quedar? No hay una manera, ¿no? Porque según la carrera diplomática tienes que volver. Hombre, claro, es que si pudiéramos elegir quedarnos, pues todo el mundo se quedaría en Nueva York o Sí. Roma, ¿no? No, claro, por eso existen las reglas, para obligarte a volver. Claro, ¿no? claro. Precisamente por esto que hablábamos de la cuestión cultural, si te parece, pasamos a la cuestión de el Juan Claudio escritor, ¿no? ¿Cómo has podido compaginar claramente, ¿no? Tu vida de diplomático con una vida de escritor? Y se puede, es decir, hay tiempo, no sé, ¿cómo lo has vivido? Hombre, todos los que tenemos, digamos, la pulsión de escribir, siempre desearíamos tener más tiempo para escribir, ¿no? Y poder vivir de eso. Eso es muy difícil y entonces pues al final tienes que compaginarlo con un trabajo que te ofrezca un sustento y eso te quita tiempo para escribir. Pero también es verdad que aunque trabajes, si te gusta escribir, terminas escribiendo y encontrando el tiempo, ¿no? Con un poco de comprensión por parte de la familia. Yo, pues por ejemplo, Canadá me dio material para mi primer libro, que es Canadiana, que lo editó de Debate. Y mi motivación principal ahí pues era pues, fijar también en mi memoria todo lo que yo había aprendido sobre un país que me pareció fascinante. También por todas las resonancias que curiosamente encontraba con España, ¿no? Es un país muy plural, con ciertos problemas de articulación territorial, como sabéis, y luego es un país que es pura naturaleza salvaje, ¿no? Y me di cuenta de que en el mercado en español no había nada escrito sobre Canadá, ¿no? Y entonces escribí este libro que me dio gran satisfacción hacerlo, ¿no? Canadiana, que es un poquito donde, por cierto, cuento parte de lo que es el oficio de diplomático allí, ¿no? Y ese lo escribí pues los sábados por la mañana, pues que mi mujer me dejaba hacerlo. Ese es un tipo de libro que no ofrece problemas porque, bueno, es un relato de viajes, ¿no? No tiene, quiero decir, basta con encontrar el tiempo, ¿no? No plantea ningún tipo de colisión con tu función pública, ¿no? Ahora estoy intentando terminar otro sobre Roma, ¿no? Que es muy poco original porque sobre Roma es la ciudad sobre la que más se ha escrito, pero también es la ciudad que más te incita a escribir, ¿no? Porque efectivamente es un universo Es una maravilla, ¿no? en el que quedas atrapado. ¿Qué limitaciones? Porque antes comentabas o sea, has hablado de la embajadora en Hungría, ¿no? Y he pensado, ostras, qué interesante la embajadora en Hungría, ¿no? Porque es un país muy interesante a nivel de política exterior. Pero claro, yo imagino que hablar con ella, o sea, tienes las limitaciones de que no puedes realmente emitir ciertas opiniones o cierta soltura como sería pues, un periodista. Un periodista es el claro ejemplo de que tiene pocas limitaciones por lo general, más allá de su editorial, y dice demasiado, ¿no? El político es lo otro, el político es el que, o sea, solo dice lo que dice su partido. Entonces, ¿qué limitaciones crees que tú como diplomático, si yo te preguntara por la política de Roma, tienes? Bueno, de hecho, o sea, ya se materializan, ¿no? En tu propia respuesta porque no puedes hablar más de eso. No, un diplomático tiene un límite muy claro a la hora de emitir su opinión y es que no puede interferir en la política exterior de su país, ¿no? Es decir, yo puedo compartirla o no, pero no puedo negarla y si la niego, pues me ganaré con mucho motivo una reprimenda por parte de la superioridad, ¿no? Entonces, lo que no puedo hacer es contestar el tipo de política exterior que España desea llevar en cada momento con cada país, sea cual sea mi opinión, porque ahí mi deber es de neutralidad. Yo en todo lo que he escrito en
periódicos sobre actualidad política, me he dado a mí mismo opinar sobre política, política exterior, incluso sobre relaciones internacionales, quiero decir, ¿no? Yo he sido columnista en algunos medios y no me era posible solucionar una columna criticando a Trump ni siquiera a ese nivel, ¿no? De personajes que suscitan, digamos, una antipatía casi universal, ¿no? No era mi papel. Los diplomáticos, claro, normalmente están obligados a guardar secretos sobre muchas cosas que saben, ¿no? Se les acercan los periodistas e intentan sacarles información. Y normalmente la regla para el diplomático es la prudencia y la consulta. Solamente va a decir aquello que esté autorizado a decir por parte de su jefe, que es en última instancia el ministro o la ministra, ¿no? Cuando uno va a televisión a decir algo, siendo diplomático, pues está todo muy pactado lo que va a decir y está bien que sea así, ¿no? Mi caso era particular porque yo no opinaba sobre política exterior, yo opinaba más bien sobre política interior, ¿no? Y ya no como diplomático, sino como ciudadano, ¿no? Bueno, pues si yo hago reflexiones de corte teórico sobre algunas crisis políticas en España, pues en principio eso no tiene por qué interferir en mi capacidad de diplomático y de hecho hasta ahora no he tenido problemas de censura, que es una cosa que me preguntan mucho y la respuesta es que no. También porque yo he intentado hacerlo siempre con respeto y no hacer comentarios, o sea, hacerlo siempre desde un tono constructivo, ¿no? Yo tengo otro libro sobre Cataluña, la crisis catalana, el diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, que lo editó Deusto, que doy mi opinión bastante abierta sobre la crisis territorial española y sobre las ideas que son buenas y las ideas que son malas. Pero bueno, eso no interfiere en absoluto con mi profesión de diplomático porque yo no opino sobre la política exterior de España. Opino sobre un tema que me concierne como ciudadano español. ¿Tuviste la oportunidad en Canadá porque no sé qué años fuiste, ¿no? Pero en el 95 tienen, bueno, es el problema también territorial, ¿no? Con Quebec y demás, con el nacionalismo y el intento de secesión. No sé si fuiste un espectador en ese sentido privilegiado o te ayudó a coger claves que se podían aplicar a Cataluña o sencillamente al estar en Ottawa pues tampoco le diste mucha importancia. No, le di toda la importancia. Yo siempre digo que Canadiana es un libro sobre Canadá pensando en España y de hecho para explicitarlo añadí un capítulo al final que yo lo titulé Epílogo para españoles, ¿no? Donde yo intentaba ir recogiendo todas las analogías y todas las lecciones aprendidas, ¿no? Evidentemente Canadá y España comparten una cosa en común, que yo creo que no comparten con ningún otro país, ni siquiera con el Reino Unido, y es que son dos democracias plenas que han sufrido o han experimentado un intento de separación de una de sus regiones o provincias, en la que la motivación era básicamente cultural, ¿no? Etnocultural, ¿no? Yo no creo que ni Quebec ni Cataluña podían alegar, aunque lo intentasen, que su motivación era la de cesar en una situación de tiranía, ¿no? O de opresión. No era uno de esos casos, sencillamente era una cuestión de diferencia cultural que se sentía como motivo suficiente para la independencia, ¿no? Y la manera de gestionar esa crisis en Canadá, yo llegué en un momento, quiero decir, lo que podríamos llamar el procés quebequés en realidad es algo que tiene lugar entre los años, vamos a decir, 70 y 95, son 25 años de tensión creciente con dos referéndums, uno en el año 80 y otro en el año 95. En el 95 gana la permanencia en Canadá por muy poquito, aunque, por cierto, me gustaría aclarar ahora a los oyentes, esos referéndums en Canadá
fueron legales, pero también fueron unilaterales, o sea, legales no pactados. No estaba claro que Ottawa fuera a aceptar el gobierno federal el resultado de esos referéndums, porque se hicieron unilateralmente. Entonces yo llegué más tarde, yo llegué ya con una generación de quebequeses que en realidad ya estaba ya estaba un poco cansada de protagonizar esos intentos de secesión, y aunque efectivamente fui testigo de las fricciones de tipo cultural que a veces surgen, digamos que la temperatura política era reducida. Al contrario de lo que estaba empezando a pasar en España, ¿no? Que la temperatura política crecía, ¿no? Y bueno, yo extraje algunas lecciones sobre el federalismo canadiense, que no se parece demasiado al federalismo que propugnan los federalistas en España, ¿no? Y sobre la manera de gestionar una nación donde la homogeneidad cultural no es total, y las expuse en el libro. Aunque, bueno, el libro no es solamente un libro de recetas para España, el libro tiene muchísima parte dedicada solamente a Canadá y al Canadá anglófono también, ¿no? Al Canadá que tiene menos que ver con España. Que para mí esto es muy esperanzador, ¿eh? O sea, ver que en Quebec las tensiones, porque tengo entendido que, bueno, que el partido independentista que quiere realmente secesión ahora ha salido tercero, ¿no? Entonces, ver que las tensiones han bajado, que la gente se ha cansado y sobre todo esa experiencia de muchas personas que lo vivieron, que dijeron, se polarizó, se fragmentó la sociedad, se dividió en dos y no queremos eso, pues esto de cara a Cataluña, tengo cierta esperanza en que en una franja temporal, tal vez de 10 años, pues Cataluña sea eso, ¿no? Pero es verdad que salvando las distancias. Pues en principio pondremos los libros estos que nos has comentado en la descripción para que cualquiera pueda consultar y emplazamos a su lectura. Y no sé si Jaime quieres comentar algo más. Bueno, yo tenía una preguntita, a ver si me la pudieras responder, porque no acabo de entender cuando se propone el federalismo aquí o cuando hablamos de federalismo en otros países, ¿qué diferencia hay fundamental entre ese federalismo y el sistema de las autonomías? ¿Cuál es el que tú percibiste, ¿no? La diferencia fundamental entre el federalismo canadiense y el sistema de las autonomías en España. Bueno, la principal diferencia que yo observo entre el federalismo canadiense y el sistema de las autonomías en España es que el federalismo canadiense es un sistema bastante cerrado, ¿no? Yo no observé disputas competenciales durante mis 4 años allí, porque la Constitución establece de manera bastante clara qué es competencia de la provincia, que ahí las llaman las provincias, y qué es competencia del gobierno federal. Entonces, digamos que se producían menos roces de ese tipo, ¿no? Que es un poco la constante española, ¿no? El conflicto jurisdiccional. El gobierno federal solía dejar en paz al gobierno provincial y el gobierno provincial dejaba en paz al gobierno federal. Y sí, bueno, había discusiones, como siempre habrá en los estados compuestos, pero no era esa especie de ambigüedad permanente sobre lo que puede hacer uno u otro. Es decir, es un sistema más aquilatado, ¿no? Y yo creo que eso en España estaría muy bien, ¿no? Saber lo que está reservado para el gobierno común y saber lo que está reservado para el autogobierno de los territorios. Luego, no había en Canadá, al menos cuando yo llegué, ambivalencias, ¿no? Los federalistas eran férreos partidarios de la unidad y los separatistas eran férreos partidarios de la separación. O sea, no había, digamos, culturas intermedias, ¿no? Que distorsionaran, ¿no? No había... O sea, si uno quería la independencia, quería la independencia, y si uno quería... o sea, cuando el federalista canadiense, el federalista quebequés, es una persona que aboga por la unidad, ¿no? Y no coquetea con terceras y cuartas vías, ¿no? Esto también, o sea, era más claro, ¿no? La política en Canadá, también por decantación de años de confusión, ¿no? De 20 años de confusión conceptual. En Canadá lo más importante es que, digamos que
los derechos, la cuestión lingüística está más o menos pacificada en el sentido de que la ley es clara, ¿no? ¿Y por qué es clara? Porque el gran federalista canadiense Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro, que fue el orfebre, el demiurgo casi de la Constitución Federal del 82, se preocupó muchísimo de que en la Carta de Derechos Fundamentales de Canadá estuvieran negro sobre blanco los derechos lingüísticos de las minorías. Es decir, los derechos lingüísticos de las minorías anglófonas en Quebec los anglófonos son una minoría, y los derechos lingüísticos de los francófonos en el resto de Canadá, porque fuera de Quebec también hay bolsas de población francófona en muchas provincias. Entonces, y ahí, por ejemplo, está el derecho a recibir enseñanza en lengua oficial, ¿no? Que es el gran caballo, o sea, el gran terreno de batalla en España es ese, ¿no? Pues eso allí lo resolvieron en la ley fundamental, y entonces algo como la inmersión lingüística, yo sé que esto puede fastidiar según qué oídos, pero algo como la inmersión lingüística, que es la desaparición como lengua vehicular del español en Cataluña, eso está prohibido en Quebec, por Constitución. Por la Constitución. O sea, hay un doble circuito de escuelas, ¿no? Públicas, ¿no? Normalmente las tensiones lingüísticas en Quebec tenían más que ver con la lengua de la rotulación, ¿no? de los negocios, e incluso con la lengua interna de las empresas, que con la cuestión de la enseñanza, que estaba más o menos pacificada constitucionalmente. Respondiendo a tu pregunta en 3 palabras, más claridad, más nitidez en cuanto a las posturas por un lado y también en cuanto a la organización del Estado. Una última pregunta rápida, que es que yo como jurista me queda un poco con la duda de esto de cómo consigues hacer un referéndum legal no pactado, ¿no? Porque al principio la ley es lo pactado. Entonces, ¿cómo funcionó exactamente para que fuera unilateral, pero a la vez siguiera los procedimientos legales impuestos? Entiendo que tenían competencia para referéndum en Quebec. Sencillamente había una laguna legal. Quiero decir, no, cuando Quebec anuncia su deseo de convocar un referéndum en el año 80 y en el año 95, primero, ninguno de los dos fueron estrictamente referéndums de independencia porque las preguntas eran alambicadas, ¿no? En el primero se preguntaba por la soberanía asociación y en el segundo se preguntaba por... O sea, era todo un poco esotérico, ¿no? No era una pregunta nítida como la que hubo en Escocia hace poco. Y lo que pasa es que no había doctrina constitucional y el gobierno federal no encontró argumentos legales para prohibirlo. Lo que pasa es que tampoco se sentía vinculado, ¿no? Entonces era una laguna jurídica. Los referéndum se hicieron, pero en las 2 ocasiones los 2 gobiernos federales dijeron que aunque ganara la independencia, bueno, lo dijeron claramente en el primero, en el año 80, Trudeau dijo, si gana el sí, les aseguro que no voy a sentirme vinculado por él. En el año 95 se optó por la ambigüedad, pero luego en sus memorias Jean Chrétien dijo que tampoco iba a negociar la independencia en caso de que hubiera ganado el sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo pudo ocurrir que el referéndum fuera unilateral pero no pactado? Bueno, pues debido a lagunas jurídicas. Como había esa laguna jurídica, un federalista canadiense, Stéphane Dion, decidió que había que acabar con esa laguna y entonces preguntó al Tribunal Supremo canadiense bajo qué condiciones se podían hacer esos referéndums, y de esa doctrina del Tribunal Supremo de Estados de Canadá, luego puesta en ley, esa es la ley de claridad, ¿no? Y entonces que establece los requisitos. Ley de claridad que, por cierto, no aceptan los partidos nacionalistas en Quebec, ¿no? A mí lo que me gusta, o sea, lo que querría señalar, ¿no? Es solamente que los referéndums que hubo en Canadá y en Canadá no fueron una oferta del gobierno federal, como a veces se da a entender en Cataluña. No es algo que Ottawa ofreciera como solución política. No, es algo que ocurrió
y que, Ujú. en fin, en ambos casos no salió lo que querían los independentistas. Pero no se trataba de, o sea, no fue una solución ofrecida, sino más bien el pico del problema, el pico de la tensión. Ujú. Vale, pues si os parece, ya hemos pasado la hora, me parece que hemos de lo pactado, así que vamos a seguir la legalidad y acabar haciendo honor a lo que hemos estado diciendo. Así que, Juan Claudio, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Bueno, Y espero haber despertado alguna vocación entre vuestros oyentes. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido una charla muy agradable. Y bueno, nada más. Si tenéis alguna pregunta, yo tengo 5 Sí. minutos más, pero bueno, no, como queráis. Mira, yo quiero recomendar a los siguientes las columnas tuyas de, bueno, escribes en más sitios, ¿no? Pero últimamente sobre todo en The Objective, ¿no? El subjetivo de The Objective. A mí hay dos que me gustan bastante. Una se titula Karl Marx me cae mal, que esa es de las primeras que leí, que es muy interesante. Pero sobre todo una que publicaste durante el confinamiento, que a mí me parece, bueno, no es de ningún tema que hemos tratado, ¿no? Que es Dos en la cuarentena, que hablas de sobre la avalancha de divorcios y que no necesariamente, o sea, que luego también hay un repunte de matrimonios después de la pandemia y que no necesariamente la cuarentena tenga, o sea, el hecho de estar encerrado en casa no te tiene por qué separar de tus seres queridos, ¿no? Tú en prensa escribes lo que quieres, ¿no? O sea, no hay un filtro, ¿no? No hay un... Bueno, yo digamos que tengo un tipo de columna que es una columna política sobre un tema predilecto mío, que es la crisis territorial, los nacionalismos, traducido al caso concreto español, pero también la reflexión genérica sobre el nacionalismo, ¿no? Esa me interesa. Yo estudié filosofía, ahora estoy terminando el máster de filosofía práctica. Mi tema, mi campo de estudio es el nacionalismo y entonces de vez en cuando, o bastante, me temo que me repito, a menudo escribo sobre esos temas políticos, ¿no? Y luego hay otras columnas, hay otra beta del mármol, que son columnas más libres, ¿no? de ideas peregrinas que me vienen a la cabeza y con las que y a las que suelo dar salida efectivamente en la columna de The Objective, más o menos a ritmo semanal o quincenal, y esas ya son más, pues, bueno, pues apuntes, caprichos, y hablo un poquito de todo, ¿no? Esta de Dos en la cuarentena que sugieres es una columna pues que me gustó escribir y que creo que no quedó mal, sobre la vivencia de la pareja durante el confinamiento, ¿no? Que no es un asunto baladí, ¿no? Porque se puede vivir de muchas maneras, algunas dulces y otras pues un poquito más problemáticas, ¿no? Gracias por mencionarlas, porque son columnas que casi había olvidado y me gustan, sí. Es que tenemos un amigo de este programa que es médico y trabajó justo en los meses de confinamiento en el servicio telefónico de urgencias y muchas cosas que nos comentaba decía es que la mayor parte de consultas son casi psicológicas, de que la familia está muy tensa, tal. Y claro, yo estaba convencido, ¿no? de que la cuarentena estaba provocando verdaderas escisiones en la familia. Y leí tu columna y la verdad es que me gustó bastante y resultó que yo me iba a casar después del confinamiento. Y digo, bueno, contribuye un poco a cambiar un No, poco bueno, mi pero pensamiento. era una columna en la que hablaba del confinamiento como condición de que las cosas fueran mal, pero también como condición de que las cosas pudieran ir bien, ¿no? O sea, Exacto, exacto. había múltiples casos, ¿no? de experimentar en pareja esa condición, la sigue habiendo, por desgracia. La convivencia tiene sus dulzuras y tiene sus dificultades, ¿no? Y claro, la experiencia fue un experimento, más que una experiencia, ¿no? Casi, ¿no? ¿Y cuándo dices que sale el libro sobre Roma? Bueno, el libro sobre Roma está ya casi terminado, pero sigue buscando editor, Ah, vale. así que no. Si alguien está escuchándome, pues y tiene una editorial, pues estoy encantado de enviarle el manuscrito.
No sé cuándo saldrá, ojalá pronto. Ojalá pronto. Es un libro que me está dando muchísimo goce escribir. Y que al final, cuando uno escribe, cuando uno tiene un problema que le obsesiona, ¿no? Como es mi caso, que es el tema español, luego todos los textos que te permiten evadirte de esa obsesión y tratar otros asuntos, ¿no? Se escriben con mucho placer, ¿no? Y son balsámicos. Y el libro de Roma ha sido un bálsamo, porque es un libro en el que el tema de España está, bueno, históricamente España está muy presente en Roma, y eso sí que lo digo, ¿no? Pero digamos que la actualidad española está totalmente ausente, ¿no? Es un libro que divago de millones de cosas que no tienen que ver con la actualidad española. Muy bien, pues ya cuando publiques, bueno, imagino que no tardas en encontrar editor del libro, pero ya si te parece podemos hacer algo también al respecto, o sea, grabar un podcast sobre el libro en concreto, ya más adelante cuando tengamos más sobre tiempo. Roma. Y sobre Roma, sí. Sobre Roma, pero entonces tienes que reservar, pues, lo que sé, 6, 7 horas. Perfecto. Claro. No basta una vida para Una serie. Sí. Roma es una carrera, es una licenciatura. Muy bien, pues perfecto, pues lo dejamos aquí si os parece. Muy bien, pues muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.